Mats. Sí. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con este podcast, ¿no? Hoy tenemos aquí a David Garrido Masmitjat, Dream Mentor. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muchas gracias por invitarme y nuevamente me alegro muchísimo de volver a verte después de un año casi ya y la verdad es que vale la pena el reencuentro con buenas amistades. Igualmente, es un placer siempre hablar contigo y bueno, contento de volvernos a encontrar, ¿no? En estas jornadas en Ribarroja, que es siempre un punto de unión de varios enfoques, ¿no? Multidisciplinares, como bueno, Exacto. empezaremos con Chikun, luego tú nos traes un poco, ahora nos explicarás más, ¿no? Tu enfoque desde un poco la psicología o ley de atracción, ¿no? Que has estado con mucho tiempo y bueno, tienes un perfil realmente espectacular, ¿no? Como muy amplio desde la abogacía, que podrás contarnos más. O sea, es una jornada realmente única, ¿no? En el sentido de esto, ¿no? Luego está Luis con el transgeneracional, un curso de milagros, y yo que podría aportar desde el autoliderazgo, coaching, ¿no? De esa mentalidad así expansiva. Lo cierto es que los tres cogemos un tema siempre y le damos como diferentes enfoques, pero al final siempre encontramos una canción común que está escondida entre las diferentes disciplinas, de manera que al final nos permite a todos, ¿no? Diferenciar aquello que es lo que de verdad está ahí para todo el mundo y de lo que, digamos, son como adornos que pone cada ciencia o cada disciplina o cada enfoque, ¿no? Así es, así es. Sí, qué bonito. Ayer hablaba con Luis, ¿no? También hicimos un podcast, ¿no? Que también podréis Sí. ver. Y estábamos comentando cómo al final son diferentes enfoques, ¿no? Porque al final es dar opciones a las personas con qué resuenan más, ¿no? Todo al final, esta sesión, ¿por qué estoy enfermo? Precisamente está enfocada a sanar, a la salud, al bienestar y dar como varias disciplinas para que la gente tenga oportunidad, ¿no? Al final de ver con qué resuena más o no sé, qué le puede aportar, ¿no? Todos tenemos como con un fondo común, ¿no? Pero con matices diferentes. Sí, así es, porque cuando tú tienes, por ejemplo, lo que me parece curioso es que a veces escogemos los títulos y no siempre nos damos cuenta del por qué, porque es precisamente los tres somos, y además con Carmen, pues los cuatro, somos personas muy centradas en estar bien, en la salud, no tanto en la enfermedad. Entonces, Sí, cuando recibí el título pensé, ¿y esto? Pero fue precisamente divertido porque, claro, nosotros siempre lo hacemos más desde el otro lado, ¿no? Desde cómo podemos estar bien, desde cómo podemos claro. centrarnos en la salud, que además, en términos de ley de la atracción, ya os digo que es el enfoque principal, de decir, no, no, déjate de estar de lo que estás mal y empieza a centrarte Claro. en lo que estás bien. Lo que pasa es que también siempre interesa muchas veces ver qué ha causado Ujú. determinado síntoma o determinado signo para poder saber justamente qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Si os ha pasado algunas veces, por ejemplo, a mí, después de los exámenes, a veces es cuando he tenido un cambio de este tipo, o sea, o es justo es cuando he tenido el bajón de defensas y me he resfriado, o Mm. justo ha sido cuando he intentado adelgazar, 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 y justo después de los exámenes es cuando en 2 días haces y todo lo que te ha costado 3 o 4 meses de bajar, lo bajas en 2 días, ¿no? O cosas así que dices, ¿y cómo es que sale, no? Pues el tema es este, de comprender esa relación que hay entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Ujú. Sí, al final también, bueno, en programación neurolingüística o en otras, ¿no? Donde pones tú la atención es lo que expandes, ¿no? Y muchas veces es eso intentar entender la causa, ¿no? La causa y responsabilizarnos y tomar acción. Y ahora te comentaba ¿no? Que fui el dentista, que tenía un problema con una caries, ¿no? Y que me han hecho un empaste y hoy me he levantado y parece que no sé si va mejor, pero de momento se me ha inflamado, ¿no? Y es como, no sé, ¿no? Digo, ostras, ¿cuál es la causa realmente, ¿no? O el efecto lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, ¿no? Pero es un poco poder como tener información, ¿no? Tener esa información igual un poco más de qué está sucediendo, ¿no? Más allá del plano físico. Ahora mira, por ejemplo, yo siempre he bruxado. Ujú.
tengo a veces rechino los dientes a la hora de dormir. Siempre he dicho que para alguien que a veces se define a sí mismo como brujo, precisamente tener bruxismo es como muy, es la que nos toca, ¿no? Los dientes tienen que ver muchas veces con las decisiones y con el autovalor. Ujú, Las decisiones, porque cuando tú te comes la vida, es por una decisión que tú tomas, ¿no? Y por ejemplo, los que bruxamos, muchas sí. veces padecemos de más dificultad para tomar ciertas decisiones. Necesitamos más tiempo Ujú, para tomar una decisión que para otra persona a lo mejor sería mucho más rápida. Y nos da mucha ansiedad equivocarnos, nos da sí. mucha ansiedad el tomar una decisión y que eso implique cerrarte caminos de otra manera, ¿no? Lo cual muchas veces también nos permite ser personas con perfiles muy abiertos, ¿no? Que es lo que comentabas antes. Tú has tocado muchos palos, David, sí, yo he tocado muchos palos Ujú, porque de alguna manera abro posibilidades, abro caminos, precisamente, ¿no? Por esa ansiedad de no quieres cortarte opciones en el ujú. futuro. Ahora estoy desnudando aquí mi alma de enfrente de todos vosotros, pero para que veáis que somos perfectamente humanos y que Sí, sí. am, esto lo tenéis todos, ¿no? Entonces, es justo cuando, por ejemplo, al principio no lo notas, ¿no? Estás en ese momento de indecisión, por ejemplo, o por ejemplo, alguien que tiene caries, pues sería, por ejemplo, se está minusvalorando o se está haciendo de menos, ¿no? Ujú, Y cuando por fin dejamos de pensar así, cuando, por ejemplo, yo tomo la decisión, ¿no? De decir, vale, ya está, ya es esto, ya estoy en paz con la decisión que he tomado, sí. ¿no? O cuando, por ejemplo, la persona que tendría la caries, pues primero deja de despreciarse y empieza a valorarse más, justo es cuando le sale la caries, o justo es cuando, por ejemplo, el bruxismo en mi caso se acentúa, que dices, bueno, ahora que estoy relajado, Ujú, debería ser al revés, debería sí. ser que el bruxismo se rebaje, pero no, es cuando justamente es más fuerte, porque nos sale para afuera lo Ujú, que hemos manifestado de ujú, todos esos días anteriores y que por fin permitimos que esa energía haga el camino que tiene que hacer, ¿no? Y siempre me gusta mucho aquí recordar lo que es la ley de la atracción porque ella manifiesta cualquier pensamiento que tenemos. No hay ninguno que no se manifieste físicamente. No puede decidir qué pensamientos manifiesta y cuáles no. Así que al final, esa energía que ha estado en nuestra mente, boom, 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 ujú, boom, boom, dándole vueltas, cuando le permitimos, cuando la liberamos de nuestra propia conciencia, es decir, yo la libero, ujú, ya me libero de eso, es cuando le permitimos terminar de hacer el camino que ya estaba haciendo y que lo teníamos ahí a medias, ¿no? Lo cual no significa, por cierto, que no haya empezado su proceso de curación. Es decir, ujú. en cuanto tú precisamente cambias esa energía de minusvalorar, por Sí, ejemplo, o en mi caso de abulia, ¿no? Que es ese problema como yo le llamo el problema del asno de Buridán, ¿no? Me parece que se llama, que le ponías los cubos de alfalfa sí. en varios lugares, en dos lugares, y el asno se murió de hambre porque no sabía por cuál empezar. Ujú, Entonces, un poco pasa aquí lo mismo, ¿no? Cuando por fin lo sueltas y empieza a manifestarse, como tú también has cambiado verdaderamente tu sí. forma de pensar y de sentir justo en ese momento, al mismo tiempo que se manifiesta, también hemos puesto en marcha la energía que lo sanará. O sea, Ujú, es cuando lo soltamos, es verdad que aparece el sí. síntoma, ¿sí? Ujú, Pero también, precisamente porque ya hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestro cuerpo está empezando a deshacerse de ese síntoma que ya ha manifestado, porque aquello es resultado de unos pensamientos pasados que debería estar sí. manifestándose en el momento en que lo teníamos. Ujú, Es decir, mientras yo, por ejemplo, estaba dudoso, o indeciso, debería haber estado bruxando más. ujú, No fue así, porque cuando lo liberas es cuando se manifiesta. Entonces, pero justamente cuando lo liberas, has cambiado tu forma de pensar y tu forma de sentir, y es cuando empiezas realmente a sanar y a reducir eso. Y por eso, después, el cuerpo está haciendo su trabajo de lucha y por eso al mismo tiempo aparece como la enfermedad, por ejemplo, un virus o una bacteria o algo así, que dices, bueno, se coge ese día, pero sí. también tu cuerpo empieza a batallarlo ese día, ¿no? Ujú, La sí. manifestación.
de la curación empieza, ¿verdad? Ese mismo día, porque en el fondo también nuestro bienestar, nuestra energía es mucho mayor. Y Mm. me parece muy curioso porque en verdad van de la mano, ¿no? Y al final todo termina siendo lo mismo. Y es un poco lo que, al menos por mi parte, me gustaría poder eh, decir. No, no voy a entrar, por supuesto, en cada enfermedad, cada cosa, Sí, lo no. que es. Si hiciésemos eso, además es que estaríamos o sea, no engañando, pero es que no es verdad. Por ejemplo, el otro día vi dos personas obesas juntas en el Sí. mismo espacio, ¿no? No recuerdo cuándo fue, pero me acuerdo que no eran obesas por el mismo motivo. Obesas me refiero a una obesidad mórbida, es decir, algo que ya es enfermedad, ¿eh? No me refiero simplemente a estar un poquito Vale, sí, rellenito o sí. rellenita, que hasta yo he podido tenerlo alguna vez, o cuando era, por ejemplo, más jovencito, ¿no? Que me costaba más perder peso y tal. Em, entonces, que en mi caso era mucha ansiedad, mucha emoción reprimida, mucha autocrítica, ¿no? En mi caso me venía de ahí y por más que intentase bajar, 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 habían esos últimos 3 kilos que no había forma de perderlos hasta que, en mi caso, pues superé la oposición y ya, o sea, superé, digamos, me convertí en juez, Ajá. mejor dicho, en verdad. Y, y pude realmente encontrar mi equilibrio, ¿no? Y empecé también psicología y empecé a encontrar mi equilibrio. Y ahí sí, ahí reduje todo, o sea, estuve perfecto y sigo en mi peso ideal. Pero realmente, por ejemplo, yo me di cuenta de esas dos personas y es curioso porque eran dos personas muy distintas. Unas era una especie de obesidad un poco mórbida por resentimiento. Estaban resentidos con la vida, estaban amargados con la vida. Además, su tez era más morena, aunque eran blancos, su tez era más morena. Sí. Fumaban los dos, tenían una especie de dejadez Ujú. debida a la amargura, ¿no? Muy interesante. Mientras que, muy interesante para mí que lo analizo, ¿eh? Pero no se lo Sí, dije a sí. nadie, por supuesto. ¿Eh? Y en cambio, la otra persona que era más gordita, era quizá un poquito más risueña, y esta era una persona cuya gordura, digamos, se debía más a una autoprotección frente a la crítica ajena, frente al te apunto con el dedo y te digo que tú estás haciendo esto mal, o que tú estás mal hecha, o que tú eres eh, una persona que no me gusta tener, ¿no? Muchas veces Sí. eso sucede en la adolescencia, cuando nos apuntan con el dedo los Ujú. demás y te dicen tú estás mal hecho o estás mal hecha por tal o cual motivo, ¿no? Sí. Y el estar mal hecho o mal hecha se te queda ahí y por la protección de la crítica a la crítica de los demás o para que no me afecte tanto, Ujú. simbólicamente eso a veces se traduce como construir una capa gruesa de protección a mi alrededor, precisamente de la grasa, ¿no? En otra persona he visto que le costaba, por ejemplo, muchísimo adelgazar Sí. porque tenía secretos. Y esos secretos que no quería decir Ujú. hacían una especie de coraza, una especie entonces a esa persona le costaba mucho perder peso y además cuando su masajista, que era amigo mío, le tocaba, decía, es que Sí. parece una roca, parece alguien que no hay forma Claro, de, te por da el más que secreto, le ¿no? sobo, no llego a donde tengo que llegar, ¿no? Ujú. Parecía totalmente un bloque y impenetrable, ¿no? Y esto lo he visto en varias personas que Ujú. cuando los masajistas, por ejemplo, este chico lo ha notado en varias personas y que además son conocidos comunes y yo sé que tienen ciertos secretos, porque a mí sí me los han contado por mi trabajo de psicólogo. Ujú. Y claro, dices, claro, él no sabe que guardar esos secretos hace que esas contracturas y esos músculos Sí. estén así totalmente duros y la persona siempre necesita masaje porque como siempre guarda el secreto, por más que le va súper bien del masaje y le cura, Sí, sí. pero realmente después se le reproduce el mismo bloque de piedra otra vez, ¿no? Y dices, qué curioso. Y estas son aquellas cosas que también entiendo cuando, cuando se os ocurrió este tema, pensé, pues sí es verdad, es bastante interesante aquí. Sí, 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 muy poderoso todo el poder del subconsciente, ¿no? De nuestra mente inconsciente, ¿no? Que nos rige y de poder tomar conciencia,
porque si no al final, como dices, ¿no? Estamos creando la realidad, ¿no? Y normalmente no lo que queremos, ¿no? Sino realmente lo que tenemos como en este nivel inconsciente. Muy bien, entonces enfocándonos un poco hacia esta próxima jornada del día 5 de abril, no sé si quieres adelantarnos algo de la charla, de algunos tips, ¿no? Realmente para desde tu enfoque, ¿no? Poder vivir una vida, ¿no? Plena de salud, plena de bienestar. En mi caso, lo que os he más o menos preparado es un poco el cómo generamos la salud o la enfermedad, primero a nivel un poquito teórico, os lo conecto con cosas que hicimos de los años anteriores, de Ujú, manera que cada vez esas explicaciones que yo sé que a veces doy, que a veces pueden ser un poquito pesaditas, ujú, se os van haciendo más y más sentido y lo vais atando. Y la segunda mitad siempre es un poquito más práctica. Como ya sabéis, la primera también tiene alguna cosita práctica y algún ejercicio que haremos, pero la segunda para mí es muchas veces un poquito más práctica o yo lo he diseñado así. También es verdad que estamos a tiempo de poder introducir temáticas o poder cambiarlos. Si alguien de hoy al 5 de abril me envía a mi correo electrónico, ¿no? Aquí tenéis mi web, dreammentordavid.com y mi correo es lo mismo, dreammentordavid, pero @gmail.com. Entonces, ujú, si me enviáis algo, aún estoy a tiempo de poderlo introducir en la charla o poder modificarlo para centrarme en aquellas cosas que queráis. Entonces, en la primera, como os digo, es más un cómo creamos la salud y la enfermedad, tanto el bienestar, o sea, la buena salud, como una enfermedad o algún desarrollo de este tipo, cómo nuestra mente es el factor esencial. Yo pienso que los tres vamos por aquí, ujú, realmente, como prácticamente todo lo que nos pasa está causado por la mente. En mi caso os explico por qué es así. Recordad que una de las cosas que desde el año pasado me estoy centrando más es en ayudaros a entender por qué somos más una mente y no tanto un cuerpo, aunque seamos un cuerpo, es decir, cómo mi mente está creando todo esto realmente, cómo eso tiene sentido, aunque no lo parezca. Y a partir de ahí, ¿verdad? Os pongo cómo, digamos, en el gran esquema de las cosas se crea la salud y enfermedad de un cuerpo ujú, y luego os voy a dar tips, obviamente, que influyen en esa salud y en esa enfermedad. Vamos a hablar también de temas de alimentación un poquito, vamos a hablar un poquito también de respiración, y de agua. Pero de verdad estoy a tiempo de poder adaptar un poco esa segunda parte, pero de momento si nada cambia, ese sería el esquema que os tengo reservado. ujú. Bueno, realmente suena muy potente, ¿no? Al final, ¿no? Como un poco el ciclo, ¿no? De la causa, ¿no? El dónde estamos y cómo podemos realmente vivir una vida Cambiarlo, sí. plena, una vida con salud. También recordad que lo hago muchas veces sabiendo que vosotros vais después, por lo tanto yo sé que tú a nivel de coaching también das muchos tips prácticos, das una Sí. especie de sinopsis con datos y tal que nos va a ayudar luego a centraros más y más y más en la salud también. Y luego cuando Luis entra con un curso de milagros, él para mí es como que termina de hacer el ciclo Ujú, porque conecta estos tips prácticos con otra vez la parte espiritual con la que yo normalmente siempre empiezo. Yo normalmente empiezo como muy abstracto y voy sí. bajando, 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 bajando a tips muy prácticos, ¿no? Y luego después de comer tenemos a Albert que siempre nos deleita con esos datos bien puestos, tips, ¿no? Las 7 claves, que él tiene siempre esos puntos que al final se nos quedan porque son esas 7 cosas que siempre compartes, ¿no? Y que al irlas trabajando durante toda tu ponencia nos ayudan mucho luego a tenerlas en cuenta, o al menos yo a mí me pasa, ¿no? Que me acuerdo de tu ponencia porque me das esos 7 puntos claros que a mí personalmente me gusta. Y, después, cuando Luis termina de coger esto, ¿no? Y lo vuelve a poner en términos espirituales y divinos también, pues volvemos a hacer como el ciclo. Como Además, la me unión, ¿no? gusta porque sí, sí, es como un círculo que Carmen además empieza con algo que siempre me encanta, que al ser Tai Chi Chi Kung es esa energía que une lo espiritual con lo físico porque estás trabajando energía espiritual Ujú, al mismo tiempo que estás moviendo el cuerpo y es justo el círculo perfecto, ¿no?
cuando lo hacemos, porque ella empieza por aquí, yo luego lo pongo espiritual, lo aterrizo, Ujú. nos das las cosas prácticas, luego Luis lo vuelve a poner espiritual y cerramos con esa energía y volvemos a ese punto de espíritu y cuerpo al mismo tiempo, que es donde cierra otra vez Karma, ¿no? Y eso me parece fantástico siempre porque nos da un panorama que muy pocas o muy pocos congresos que yo he visto a veces lo logran, ¿no? Muchos congresos son como piezas como fragmentadas que a veces Sí. tienen o no tienen relación entre sí, pero en nuestro caso siempre cerramos círculo y es una de las cosas más ricas, yo pienso, de este evento. Entonces, pues nada, ¿no? Desde aquí como esta invitación, ¿no? Realmente a que la gente pueda venir, participar, la entrada es gratuita, ¿no? Y yo creo que también al final lo bonito es poder conectar, ¿no? Con personas afines, con personas que realmente no interesadas en estos temas, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esta predisposición y apertura. Entonces, pues no sé si quieres decir algo más, ¿no? Para hacer esta invitación, ¿no? Esta llamada a que la gente pueda disfrutar de un día único. Aunque luego lo colguemos, es importante a veces, si podéis venir, venid en persona, ya no solamente para llenar el espacio, sino también porque nosotros estamos con vosotros todo el día. O sea, Ujú. estamos ahí en los Sí. descansos, hablamos con vosotros, nos conocemos, nos tocáis, ¿no? Os damos pequeños tips. Vale la pena esa sinergia que a veces se forma entre todos y lo dicho, no os sepa mal preguntarnos cosas que a veces os puedan parecer espinosas. Ujú. O si veis que, por ejemplo, al final que hacemos normalmente una ronda de preguntas, Sí. al final, Mm. donde los cuatro nos subimos arriba y hablamos con todos y nos hablamos entre todos, es el momento de poner en común cosas. Es decir, no os sepa mal si a veces, pues si por ejemplo, imaginad que Alberto y yo nos contradecimos en algo. Ujú. Muchas veces no es una contradicción real, sino que son como, yo siempre digo, cuando tú dices una frase, yo puedo poner el acento en el sujeto, en el verbo o en el Sí. objeto. Y una persona que pone, por ejemplo, el acento en el verbo dirá, oh, es que esto se contradice con el sujeto. A veces no, porque al final no olvidemos que es una frase entera, con sujeto, Sí. verbo y su objeto de predicado. Así que vale la pena, ¿no? Que nos pongáis en común y nos digáis, a ver, tú esto que has dicho no encaja con aquello que ha dicho el otro. Nos lo podéis atar. Y entonces Ujú. nosotros nos ataremos los cabos, no os preocupéis, que para eso estamos. Sí, sí, realmente la idea de poder pasar a la acción, ¿no? Yo creo que una de las Claro, claves, ¿no? Es no solo, o sea, aparte del primero, esa posibilidad, ¿no? De dar ese empoderamiento, oye, una vida saludable, ¿no? Una vida mejor es posible. Luego también que tengan diferentes enfoques, ¿no? De posibilidades de acompañarlos, ¿no? Y luego ya si quieren realmente seguir trabajando, ¿no? Contigo o con Luis, bueno, o conmigo mismo, ¿no? Que puedan también tener esa opción y esos pasos claros, ¿no? De ese acompañamiento es posible. con los tres, es importantísimo, sí. Genial. David, pues oye, como siempre, un placer. Muchas gracias por este tiempo, por estos aprendizajes y con muchas ganas de participar en esa jornada, ¿no? Y de poder compartir el día con todos vosotros. Yo también estoy muy feliz de compartir otro día contigo y con Luis y la verdad es que siempre me siento muy privilegiado de formar parte de vuestras vidas, así que muchas gracias y también por la amistad que nos une, también gracias. Igualmente, pues un placer, David. Un abrazo.